Bendiciones. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos y amigos de estos medios donde podemos proyectar la palabra del Señor. Este es su hermano, el doctor Antonio Valentín, una vez más con ustedes. Agradecido de nuestro Dios, que ha sido maravilloso y que nos permite de una forma u otra, nos abre las puertas para proclamar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy quiero hablarles sobre un tema de gran importancia. Y estaremos hablando sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este es un tema que ha sido de debate en muchos lugares y han interpretado de diferentes formas. Algunos han sido certeros en la interpretación, otros pues han sido esas personas que aventuran con los textos bíblicos y a priori cometen errores de interpretación bíblica, como nosotros llamamos el eisegesis. Y el eisegesis es aquella opinión propia que establece al texto lo que el texto realmente no nos está queriendo decir. Así que hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la blasfemia del Espíritu Santo o contra el Espíritu Santo, que ha sido un tema, ¿verdad?, que se ha debatido, como dije anteriormente. Y he escogido Marcos capítulo 3, porque Marcos capítulo 3, del versículo 20 hasta el 30, nos habla sobre un contexto importante, antes de entrar al tema, cómo a Cristo Jesús lo interpretaban erróneamente y ya lo habían etiquetado. Y yo voy leyendo y así vamos entrando en contexto y enseñanza. Después que Jesucristo bajó del monte de toda la noche oral y así escogió a aquellos discípulos, aquella experiencia donde aquellos hombres fueron elegidos para ser el grupo cercano de Jesús. Dice que después de ese evento, luego entró en su casa. Y cuando la Biblia habla en su casa, puede ser que haya sido la región donde se crió, o puede haber sido quizás viviendas familiares o su propia casa. Pues así que el concepto de casa es muy amplio en la interpretación bíblica y en el contexto. Y nos llama la atención porque se aglomeró de nuevo la multitud cuando vieron a Jesucristo, hasta el punto de que no podía ni probar un bocado. Así que cuando vieron a Jesucristo, se aglomeraron como siempre lo hacían, algunos pendientes a ver lo que sucedía, otros quizás buscando un milagro, y otros, como decimos nosotros, encaprichados para ver qué sucedía. Cuando se enteraron sus parientes, posiblemente sus hermanos, posiblemente tíos, posiblemente aquellos parientes allegados, y yo descarto a María en este caso, porque ya María había recibido una revelación de quién era Jesús cuando nació, que era aquel que vendría a salvar al mundo. Pero cuando nos habla aquí de parientes, nos habla de todos aquellos parientes que como me he mencionado, quizás los tíos, los abuelos y quizás otros cercanos, salieron para hacerse cargo de él, porque declaraban y decían que estaba fuera de sí. Hay que incluir también a los hermanos de Jesús, porque los hermanos de Jesús, muchos de ellos no creyeron en Jesús
hasta que Cristo fue resucitado. Y posiblemente María no compartió con ellos aquella promesa, posiblemente aquella revelación, porque aún Jesús, amén, no se había dado a conocer en su potencialidad. No había llegado ni todavía la hora. Así que María posiblemente respetó eso. Así que los hermanos y tíos y otros parientes lo etiquetaron como aquel que estaba fuera de sí. ¿Pero qué significa fuera de sí? Posiblemente significa que estaba desajustado mentalmente, estaba fuera de los cabales, estaba posiblemente poseído por algún espíritu que lo movía a hacer las cosas que estaba haciendo. Así que ya dentro de las familias había un prejuicio. No sabían que realmente ese pariente era el Hijo de Dios, que estaba cumpliendo con todas las profecías mesiánicas y allí haciendo milagros, porque el reino de los cielos se ha acercado y el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la blasfemia? Bueno, ya mismo vamos a entrar en temas más profundos, pero vamos a seguir leyendo para que podamos ir entendiendo. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú. Y es bien interesante porque no fueron los fariseos, no fueron los herodianos, no fueron los saduceos, fueron los escribas, los intérpretes de la ley mosaica, aquellos que eran eruditos, que tenían un conocimiento vasto en las escrituras, pero lamentablemente las escrituras o en las escrituras ellos no podían ver el cumplimiento profético de que Jesús es aquel o aquella promesa dada en la antigüedad. Y rápido, amado hermano, ellos le ponen también una etiqueta. Mientras los familiares le ponen la etiqueta de que Jesús está fuera de sí, está loco prácticamente, está mentalmente desajustado. Lo querían buscar para ver si lo ingresaban en algún hospital o quizás algún tratamiento para locos, y así sucesivamente. Los escribas vinieron desde Jerusalén, desde la sede de la teología judía, de allí donde está el templo y están los sacrificios y las ceremonias, desde aquella región santa, ¿verdad? Como ellos le decían. Así que ellos descienden de allá y se pusieron a decir que Jesús estaba poseído por Belcebú. Ahora, pero ¿quién era Belcebú? Belcebú, nosotros en nuestra revelación progresiva entendemos que es un demonio. Y posiblemente para los escribas eruditos que habían indagado en quizás en algún conocimiento sobrenatural o ¿verdad? Exotérico, conocían bastante sobre algunos tipos de demonios. Y Belcebú es el príncipe de los demonios. No queremos entrar en una demonología ahora mismo, pero podemos decir que Belcebú era un demonio de grandes jerarquías, de grandes características en ese inframundo. Tiene que ver con destrucción, con ruina, tiene que ver con pecado, con maldad. Belcebú es un demonio que en las escrituras o también en algunos documentos extrabíblicos se menciona como un poderío demoníaco. Algunos lo asimilan con Satanás, Pero Belcebú era el dios que se adoraba en la antigüedad como el dios de las moscas. Y decirle el dios de las moscas
es decir, el dios de la inmundicia. Si para los judíos el cerdo es un animal inmundo, Belcebú es la inmundicia en esencia. Cuando le están diciendo que Jesús está poseído, está endemoniado, influido, dominado por Belcebú, están degradando al Hijo de Dios, santo, puro, que fue lleno del Espíritu Santo, que fue bautizado en las aguas donde el Espíritu descendió como paloma. Este es mi Hijo amado, el quien tengo complacencia. Aquel que fue dirigido por el Espíritu de Dios para ser tentado en el desierto. Aquel que en el libro de los Hechos se dice que fue ungido por Dios para sanar a los enfermos y libertar a los oprimidos por el diablo. Aquel que dentro de su ministerio tuvo experiencias poderosas contra las fuerzas del mal, donde libertó a cientos de personas de diferentes espíritus inmundos. Como menciona Marcos, también podemos ver que liberta al endemoniado gadareno. Estos escribas estaban diciendo que Jesucristo estaba endemoniado por un espíritu de inmundicia, el espíritu de las moscas. Qué degradación. De la paloma lo descienden a las moscas, de la pureza le descienden a la inmundicia, de lo sagrado a lo sacrilegio. Qué cosa más terrible. Gente que no tiene temor, gente que tiene las escrituras, pero no pueden discernir. Jesucristo le decía, especialmente a los fariseos, vosotros cerráis la palabra de Dios. Vosotros no conocen la palabra. Ustedes buscan las escrituras porque os parecen que en ella hay vida eterna. Pero sin embargo, no se dan cuenta de que esa vida eterna soy yo. Alabado. Y es muy triste cuando nosotros decimos tener la palabra y no podemos identificar la promesa. Y en nombre del príncipe de los demonios es como expulsa los demonios. Y esa es una de las teologías que se presentaba en aquella época. Y posiblemente algunos exorcistas o algunos hechiceros, como conocemos culturalmente, hacían sus encantos para traer posiblemente calma a personas que tenían el alma amarrada con espíritus inmundos. Eso lo vemos en el libro de los Hechos, donde habían exorcistas que a nombre de sus propios dioses liberaban a aquellas personas. Esa teología ¿verdad? De los demonios que había entre los escribas y los conocedores de aquellos tiempos era un conocimiento limitado solamente a aquellas esferas del inframundo. Así que tenemos que ver cómo Cristo contrarresta esta amenaza, esta difamación, este señalamiento. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y es algo que se repite en la historia, porque aquellos hombres y mujeres que Dios ha levantado con esa unción particular de sanidad, muchos de ellos han sido señalados como brujos, como hechiceros, gente endemoniada. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Jesús lo dijo, si a mí me lo hace que soy el árbol, que serán a vosotros las hojas. Pero Jesucristo no se queda callado. Jesucristo los llamó junto
así y les decía en parábolas. Y la palabra parábola es importante porque es una revelación utilizando lo que llamamos lo terrenal y lo conocido. Pero la parábola era un mensaje disfrazado, donde no todo el mundo lo podía entender. Y a veces los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, interprétanos esa parábola que no podemos entenderla. Pero ya eso es otro tema que habremos de discutir en alguna otra ocasión. Y el Señor le dice, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Aquí estamos viendo lo que yo dije anteriormente. Fíjense que ellos dicen que Cristo echó fuera a los demonios a nombre de Belcebú. Y yo había dicho anteriormente que Belcebú es un espíritu de inmundicia que se catalizaba como si fuera Satanás mismo. Aquí Cristo no nos dice cómo puede Belcebú echar fuera a Belcebú. Él dice cómo Satanás puede echar fuera a Satanás. Entonces esto nos confirma que si hay una relación de conocimiento entre lo que es Belcebú y Satanás, y quizás sea el mismo personaje espiritual. ¿Cómo Satanás puede expulsar a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede seguir en pies. Y sigue hablando, y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá mantenerse en pies. Estos dos versículos significan lo mismo. El Señor está refutándoles, argumentándoles a ellos su error doctrinal y su teología errada, su demonología que no tenía coherencia con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo, el acusador, y se ha dividido, no puede mantenerse en pies, sino que ha llegado su fin. El fin de Satanás no va a ser porque él mismo se levante contra sí mismo, sino que escatológicamente viene el día y la hora donde será juzgado. El reino de Satanás es un reino organizado, como sabemos, estructurado, como sabemos, pero no es un reino todopoderoso. ¡Qué tremendo! Y Jesús entonces dice, pero nadie puede entrar en la casa de un hombre forzudo. En otra versión dice, el hombre fuerte, y saquear sus bienes si primero no ata al forzudo, y entonces podrá saquear su casa. Y después dice, en verdad os digo que todo será perdonado. ¿Qué será perdonado? Bueno, será perdonado a los hijos de los hombres sus pecados y las blasfemias cualquiera que sean. Quiere decir que los familiares estaban blasfemando contra él al decir que el Hijo de Dios estaba loco. Los eruditos o escribas estaban blasfemando contra el Hijo del Hombre porque estaba endemoniado. O sea que todas aquellas facultades y aquellos milagros y aquellos prodigios y aquellas señales que Jesucristo había hecho, para ellos había sido hecho en el nombre de Belcebú. De ahí es que nosotros tomamos a priori para enseñar que la blasfemia del Espíritu Santo es cuando se otorga lo que es del Espíritu a Satanás. Y que no hay perdón cuando una persona identifica algún fenómeno santo con algún fenómeno impuro. Bueno, puede haber una blasfemia, como hemos estado hablando, porque la blasfemia es aquella etiqueta donde yo
Antonio Valentín, identifico al mal con el bien. Entonces, identifico lo sagrado con lo impuro. Así que muchas personas piensan que si alguna persona dentro de la iglesia identifica erróneamente algo que es del espíritu por falta de discernimiento o percepción, porque el discernimiento es un don importante para saber qué es de Dios y qué no es de Dios, muchas personas dentro de la iglesia no han alcanzado ese nivel espiritual o madurez para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y lamentablemente estos indoctos o neófitos lo que hacen es algo y es prejuiciar. Eso no es blasfemia contra el Espíritu Santo, eso es ignorancia y falta de madurez y falta de doctrina y de discernimiento. Pero Cristo nos lleva a una etapa mayor y más profunda sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Disculpe. Vamos a seguir leyendo que ya estamos terminando. En verdad os digo que todo será perdonado, todo, a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, cualquier sean, porque Cristo vino a perdonar y a liberar al hombre de su pecado. Pero, el pero es importante aquí, el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Después dice, porque decían, tiene espíritu inmundo. Ustedes en el día de hoy, decía ellos, están blasfemando contra mí, pero es peligroso porque yo tengo el Espíritu de Dios. En otras palabras que estoy diciendo, yo tengo el Espíritu de la verdad. Blasfemar contra el Espíritu Santo es decir que el Espíritu Santo es mentiroso. El Espíritu Santo es el iluminador de la verdad, es el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, es el que trae a las personas el Evangelio. Por lo menos, si nosotros vamos a Gálatas, vemos en Gálatas que Pablo tuvo que censurar y reprender a los galatienses porque ellos estaban a punto de blasfemar el camino de Dios. ¿Cómo eso? Bueno, sencillamente ellos estaban siendo engañados por un grupo judizante donde les decían que tenían que circuncidarse para volver nuevamente a los rudimentos de la ley para que la bendición de Abraham sea efectiva en ellos. Pablo le dice, habiendo conocido o yo habiéndoles hablado claramente el evangelio de la cruz y toda esa argumentación, Pablo está diciendo, yo les enseñé la verdad, pero el Espíritu Santo es la verdad en Pablo. Y lamentablemente ellos estuvieron a punto de cometer blasfemia. Y blasfemia es decir que lo que el Espíritu Santo me enseñó o me persuadió no era verdad. Y que en el Espíritu Santo no hay verdad. Y si nosotros vamos a Hebreos, donde muchos malinterpretan ese texto bíblico, donde dice claramente que las personas no pueden volver nuevamente al conocimiento de la verdad. Pero cuando vamos y entramos y hacemos un exégesis en hebreo, nos damos cuenta de que el autor está amonestando a aquellos hermanos hebreos que quieren volver nuevamente a la ley y de los sacrificios, cuando ya no hay más sacrificios algunos, pisoteando la sangre de Cristo, haciéndose enemigos del Evangelio. Esa es blasfemia, donde dice no hay perdón para ellos, sino lo que les espera una expectación de juicio. Entonces nosotros tenemos que saber lo que la Biblia quiere decir realmente para evitar que nosotros prejuiciosamente estemos etiquetando a los hermanos como que han blasfemado porque no han podido identificar lo sagrado con lo sacrilegio. Así que aquí Jesucristo dijo, el Espíritu de verdad que opera en mí, que enseña la verdad, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Interesante esto,
Porque las personas en el día de hoy no conocen bien lo que estamos hablando. Pero la blasfemia del Espíritu es otorgarle al Espíritu el producto de la maldad. Es decirle, tú no estás diciendo la verdad. Blasfemia es yo darle la espalda a Cristo en conocimiento y voluntariamente. Decir que Cristo no es mi Salvador, que la salvación yo la encuentro en otro lugar. Pues Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Cristo tuvo que traer esta argumentación para que ellos tuvieran luz y tuviesen conocimiento del peligro que es rechazar la verdad que produce el Espíritu Santo de Dios. Es como que yo ahora, después de 40 años sirviendo el Evangelio y predicando el Evangelio, decido dejar a Cristo en ese sentido de la fe, apostatar de la fe, porque hay una relación entre blasfemia y apostasía. La apostasía es la negación de la verdadera fe para aceptar un conocimiento o una fe falsa, rechazando voluntariamente el Evangelio de Cristo. Ello decir que me arrepiento de haber conocido a Jesucristo. Es decir, Cristo es un farsante. Tenemos que tener cuidado hoy en día con el judaísmo que se está moviendo en las iglesias, porque muchos ya están llegando al nivel que ya no están viendo a Jesús como el Hijo de Dios, sino que están volviendo a las raíces judías. Se están cambiando los nombres a judío porque piensan que ser judío está la bendición de Dios. Pobrecito, no leen las escrituras. Lamentablemente están blasfemando, están pisoteando la sangre de Cristo y ya no hay más esperanza para ellos. Porque rechazaron voluntariamente. Después que probaron, participaron, sintieron, experimentaron los poderes venideros, deciden rechazar todo eso para volver a los rudimentos de la ley y de las obras. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. O como don Juan dice que hay pecados que son perdonados, pero hay un pecado que no es perdonado. Y aquel pecado que no es perdonado es aquel rechazo del Evangelio. Después de haber sido alumbrado e iluminado con la luz. No estamos hablando de los hermanos que por alguna herida, alguna situación, se separan de la iglesia. Muchos hermanos siguen creyendo en Cristo, lo que pasa es que están heridos en la comunidad de fe. Y se van a las viejas prácticas porque no encuentran quizás esperanza en la comunidad que ellos visitaban. Pero tarde o temprano ellos vuelven nuevamente y son recibidos y son confirmados. Lo vemos con Pedro. Pedro prácticamente blasfemó a Jesús. Cuando le preguntaron a él, le dijeron, tú eres uno de ellos. Él dijo, maldita sea, yo ni lo conozco a sí mismo. Pero sin embargo, Pedro tuvo un encuentro con Cristo y volvió nuevamente al camino que ya Dios le había establecido. Te haré a ti pescador de hombres. Y tenemos que entender que no podemos estar diciendo a todo el mundo que han cometido blasfemia. Hay hermanos que están retenidos, otros se han apartado, no porque no amen a Jesús, es porque muchos factores influyeron en que se separaran del cuerpo de Cristo, como así muchos lo han hecho en la historia. Porque la historia, especialmente de la iglesia en el primer y segundo siglo, especialmente cuando se hizo el edicto de la tolerancia, muchos obispos que habían rechazado voluntariamente el evangelio por miedo a la persecución y miedo a ser ejecutados, ellos volvieron
y fueron aceptados nuevamente al Santo Ministerio, porque Dios tiene misericordia. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero no estamos hablando de la coacción que muchas veces nos empuja a hacer cosas, sino cuando yo razono, cuando yo voluntariamente decido olvidarme de el Cristo, porque no veo más o no veo solución en Él y busco otras soluciones, busco otras alternativas. Es como otro ejemplo, es como yo hoy, después de 40 años, me salgo del Evangelio para irme con los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová, ellos no creen que Cristo es Dios. Entonces estoy blasfemando. No es lo mismo que un testigo de Jehová haga un prosélito al Evangelio, porque vienen a la luz. Pero yo estando en la luz, me voy a las oscuridades a seguir otras doctrinas y enseñanzas que podemos llevar, doctrinas de demonios. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Esta es mi explicación sobre este texto, así que guardémonos en nuestros corazones, examinemos nuestra fe y busquemos al Señor en espíritu en verdad. Así que este ha sido su hermano Antonio Valentín, el doctor Antonio Valentín, una vez más con ustedes en este su programa. Que bendiciones, hasta la próxima.